Hola, mi nombre es Kenia González, directora de capacitación y consultoría de Seren Group. En esta ocasión quiero hablarte sobre la importancia de implementar un mapa de la experiencia del paciente. Una estrategia importantísima que se está utilizando en los últimos años para conocer realmente cómo se sienten nuestros usuarios, cómo se sienten nuestros clientes al momento de tener algún tipo de interacción con nosotros. En ese sentido, pues cuando aplicamos un mapa de la experiencia del cliente, pues lo que hacemos es básicamente conocer desde la entrada hasta la salida del proceso que vive el usuario, cómo se siente, cómo reacciona, cuáles son sus emociones, si pues siente emociones positivas, negativas, qué tan satisfecho se siente con el proceso de atención, cómo está siendo la experiencia que realmente está viviendo nuestro usuario cada vez que tiene interacción con nosotros. Imagínate, por ejemplo, cuando el usuario pues va a su centro de salud o a tu empresa, ¿cómo se siente ese usuario? Cada vez que tiene contacto con cualquier persona dentro de la organización o cada vez que tiene contacto en cualquiera de los procesos con los que tiene que convivir para poder suplir sus necesidades. Entonces, cuando aplicamos un mapa de la experiencia del cliente, pues lo que buscamos es precisamente identificar en cada una de esas interacciones cuáles son esas sensaciones y esas emociones que le estamos generando al cliente, precisamente para poder buscar cuáles son o identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades de mejora y poder aplicar una serie de acciones. Hoy en día, cada una de las empresas debe de garantizar el contar con personal que esté entrenado y que esté calificado para poder aplicar de manera adecuada ese mapa de la experiencia del paciente, para que pueda pues diseñar una serie de estrategias. Hay diferentes tipos de consecuencias que nosotros podemos afrontar cuando no contamos con personas calificadas para realizar este proceso. Y yo pienso que de las principales es precisamente aplicar e implementar estrategias que no están centradas en el cliente, estrategias que no están centradas en el usuario, estrategias que regularmente en quien están centradas es en la organización o en cualquier persona dentro de la organización. Entonces vemos que con frecuencia que comenzamos a ver o el usuario comienza a generar una serie de quejas, a expresar una serie de insatisfacciones, y eso repercute pues obviamente en su satisfacción, repercute en el tema de la productividad y en la misma sostenibilidad de nuestra empresa. Entonces te quiero mencionar 3 aspectos fundamentales que al momento de aplicar un mapa de la experiencia del paciente o un mapa de la experiencia del cliente, pues nosotros debemos de tomar en cuenta. El primero es pues identificar cuáles son las interacciones por procesos que un cliente o que un usuario va a tener cuando va a recibir la atención. Por cuál va a ser la ruta desde que él entra hasta que él sale. Cuáles son esas serie de interacciones que va a tener y con qué personas va a interactuar. El segundo paso es identificar cuáles son las emociones que vive el usuario, cuáles son las sensaciones, las reacciones que él tiene al momento de tener esas interacciones en esos puntos de contacto. Esas emociones son positivas, son emociones negativas. Entonces, debo de identificar esas emociones y esas reacciones. Y el tercer punto es, pues una vez identifico las emociones positivas, hacer lo posible para que permanezcan en el tiempo, y con las emociones negativas entonces identificar cuáles son las barreras que me están provocando esas reacciones negativas. Por ejemplo, una de esas barreras puede ser un largo tiempo de espera. Porque vamos a profundizar, ¿por qué se produce ese largo tiempo de espera? Tengo un alto volumen de pacientes, un alto volumen de usuarios, tengo poco personal. Entonces, cuando tengo reacciones negativas que vive el usuario dentro de ese proceso de atención, pues la clave es identificar qué la está causando, cuál es la causa, y posteriormente entonces implementar una serie de acciones orientadas a minimizar o a erradicar esas barreras.